da muchísimo gusto recibir este día al doctor José Javier Mendoza. Él es coordinador de investigación del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de nuestra UNAM. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muy buenos días. Oiga, pero, si hay fobias tan ridículas como esa hexacofobia. Hay fobias a todo. Ajá. O sea, porque tener una fobia implica tener un miedo irracional a algo que no debería causar tal miedo. Ajá. O sea, el momento en el que tú desarrollas una fobia, hay un objeto al cual tú depositas todo ese temor, muy probablemente asociado con una experiencia previa, no necesariamente a ese objeto. Pero una vez que se empieza a desarrollar este temor, cada vez que tú encuentras ese objeto, en cualquier situación, y a veces incluso solo en tu pensamiento, esta situación se convierte en miedo irracional y angustia excesiva, sudoración, taquicardia, mareos o incluso desvanecimiento y caída. Ajá. Sí, justamente le estaba comentando, hola mamá, porque pobre de mi mamá, la tengo de un ventilada, pero mi mamá le tiene fobia a las mariposas. Misma fobia que nos heredó, pues porque obviamente la veíamos que le tenía miedo. Y entonces mis hermanas y yo vemos una mariposa y, ¡ay, qué miedo, una mariposa! Y cuántas veces no he visto últimamente, sobre todo las mariposas, y pienso, pero si son hermosas, pero que no se me acerque, ¿no? Y entonces, además le hice un agregado que es a los pájaros, ¿no? Entonces, si están por allá, ¡ay, qué lindo los pájaros! Pero si me vuelan cerca, entro en pánico también. Y es ridículo y no tiene ningún sustento, pero me da miedo. Pero así son las fobias. O sea, la ansiedad al final del día es una situación normal, todos tenemos miedo a algo y el miedo nos hace sobrevivir. Gracias al miedo logramos crear cosas, tenemos comodidades, tenemos una vida mejor, evolucionamos. Sin embargo, el miedo no siempre es una situación pues, que puede ser productiva. Conforme vamos teniendo ciertas experiencias, nosotros nos vamos enfrentando a circunstancias que verdaderamente nos pueden causar temor. Gran parte de las fobias tienen origen, como bien mencionabas, en la infancia. Muchas de estas también responden al ambiente. Por ejemplo, tener padres muy ansiosos o padres fóbicos a algo no significa que se la aprendas. Una parte la heredas, o sea, biológicamente. Ah, ok. Biológicamente hay una parte de ti que te hace susceptible a desarrollar una fobia. O sea, no heredas como la fobia de las mariposas, pero heredas la ansiedad que puedes generar a algo. Y una vez que tú estás en contacto con el ambiente, en este caso, con mamá, que odia a las mariposas fóbicamente, esa situación se convierte en un riesgo mayor. O sea, se van sumando los riesgos y aparece en mí la fobia. Okay. Hemos de aclarar que cuando hablamos de fobia, estamos hablando de un miedo irracional. Ajá. O sea, yo puedo tener miedo a que un pájaro me vuele y me cruce. Creo que es un miedo normal. Es un miedo que es una situación impresionante, pero miedo a escuchar un pájaro probablemente ya me parezca irracional. Ajá. Miedo a verlo en una jaula me parece irracional. O como mencionabas, ¿no? Miedo a ver una mariposa disecada ya es un miedo irracional. Entonces, la característica particular de las fobias es que es ese temor excesivo relacionado a un objeto y que aparece inmediatamente en el momento en el que nosotros tenemos contacto con el objeto. O sea, nosotros vemos ese objeto y el miedo aparece sin que nosotros lo podamos evitar. Lo que sí podemos evitar es el objeto. Y esa es la razón por la cual muchos fóbicos evitan el contacto con ese objeto de manera continua, de manera constante. O sea, si yo tengo fobia a algo, como a las agujas, fobia a estar en lugares abiertos o cerrados, lo evito. O sea, no viajo en metro, procuro no estar en lugares abiertos y estas circunstancias van complicando mi vida. La característica que hace a las fobias un problema es que generan daño en mi vida. O sea, yo dejo de hacer cosas por este temor. Y esto tendría que no ser explicado, pues no porque, no sé, tomaste alcohol y te dio miedo a algo, no, tiene que aparecer de la nada y ser constante. Okay. Las clasificaciones hablan más o menos de que debe durar 6 meses para que sea un problema. Ok, a ver, una vez que uno desarrolla una fobia o descubre que tiene una fobia, ¿se puede erradicar o ya te vas a la tumba con todo y fobia? Tiene uno que identificarla. Ajá. No es fácil. Uno se resiste a identificar algunos elementos de estas características porque dejan en visto tu vulnerabilidad. Pero una vez que eres consciente de una fobia que te impide, no sé, volar, transportarte en un avión, usar el metro, usar ciertos transportes públicos, sí tienes que tomarlo en cuenta y tienes que buscar ayuda. Gran parte de la ayuda es psicoterapéutica, es una exposición sistemática controlada.
Ok. Tampoco digo, porque le quiero avisar a los papás, no expongan a sus hijos fóbicos al objeto de manera inmediata. Lo único que van a ocasionar es que le genere más ansiedad. Lo más importante sería que se buscaran a un especialista que trabajara con psicoterapia cognitivo-conductual y que a través de la psicoterapia cognitivo-conductual en ambientes controlados le fuera exponiendo progresivamente al estímulo. Y entonces el estímulo se va haciendo menos amenazante, cada vez más te vas exponiendo más, y de ser necesario se puede utilizar psicofármacos como auxiliares de tratamiento. Ok. No está indicado tampoco de manera inicial que, pues, no sé, a mí me dieron esto para la ansiedad, me dijo, tómatelo, no. A mí me dieron esto para que yo me pudiera estar tranquilo cuando hablaba en público, y tómatelo, no. No, o sea, esto es la segunda parte. Primero tenemos que vigilar todo este proceso terapéutico, ver qué tanto ha afectado al individuo. Mientras más tiempo ha estado la fobia, más difícil de erradicar es. Pero sí se puede vivir con la fobia y con exposición controlada se puede estar en contacto con este elemento. Ok, muy interesante. Ahora, hay personas que tienen fobia a las alturas, más fobia al síndrome de la puñalada, más fobia a estar encerrado, más fobia a las mariposas, más fobia a los ratones, más, o sea, y empiezan a desarrollar multifobias. ¿Ahí qué es lo que tenemos? Primero, por gravedad. La que impide hacer más tu vida normal. O sea, porque yo tengo, no sé, fobia no sé, a los tigres. Pues va a ser mucho más improbable que me encuentre un tigre en la vida diaria. Claro. Pero si yo tengo fobia a los autos rojos o cosas así como que ya son un poco más problemáticas, como, insisto, subirme al metro Ajá. y tengo que hacerlo diariamente, entonces el proceso se dedicará primero a este tipo de factores que implican una mayor disfuncionalidad. Claro, que aquellas que no dejan que tu vida se realice en un contexto normal. Exacto. Ajá. Aquellas que impiden que tenga un correcto desarrollo social, laboral y académico serían las que nos serían más importantes a tratar. Ok, pero ¿por qué vamos sumando fobias? La ansiedad se va llenando, o sea, la ansiedad es una experiencia. O sea, cuando uno está sometido, tratando de recordar, o sea, si tratamos de recordar la última vez que nos sentimos francamente temerosos a algo, no nos sentimos temerosos a un objeto, sino a una experiencia. Ajá, a una Y situación. a una Ujú. situación, y esta situación tiene muchos estímulos, luces, sonidos, objetos, y nosotros esta serie de objetos se van representando en nuestro cerebro, y nuestro cerebro, tratando de ayudarnos, los va guardando como amenazantes. Entonces, para las siguientes ocasiones, si la experiencia se sigue reproduciendo de manera similar, estos objetos también se pueden convertir en diferentes fobias. Ok, a ver, por ejemplo, ahorita que hemos vivido una experiencia espantosa, la del 19 de septiembre, y que pues ahí vamos trabajando, ¿no? Con el tema del miedo, ¿esto puede llegar a convertirse en una fobia? Particularmente la exposición a estrés agudo, como lo que ocurrió el 19 y la semana anterior, el 7 de septiembre, es distinto, porque lo que genera es trastornos por estrés agudo y posteriormente trastornos por estrés postraumático. Y si era un miedo real, ¿no? Sí, sí, o Ajá. sea, todos nos podemos morir, o sea, Ajá. esa es la sensación que vivimos, ¿no? O sea, es esa amenaza de la vulnerabilidad de saber que esta situación no la puedes prever y te puede ocasionar esta amenaza de muerte. Ajá. O sea, la amenaza de muerte era real para todos, a diferencia de la fobia. La fobia no es una amenaza real de muerte, no hay gente que muera por mariposas. Ok. Bueno, muere por la fobia, Sí, pero no sí. por mariposas. Bueno, Claro, te puede dar hasta sí, un paro te cardíaco puede de dar un pánico, paro ¿no? cardíaco o te Sí. puedes desvanecer a media calle, ¿no? O Claro. sea, cosas así de graves, ¿no? Pero particularmente no hay una amenaza real. Ok. Doctor, hay gente que tiene genofobia, ¿no? O sea, que es el miedo o esta cosa irracional a los que no se ven igual que uno, ¿no? Que puede ser a los orientales o a los afroamericanos o a los morenos o a los rubios, en fin, a quien se vea diferente. Y hay otros que desarrollan también, que no les gusta, por ejemplo, la gente que tenga la barba muy picuda o la nariz grande y entonces ya también es como una fobia. ¿Por qué pasa esto con nuestros iguales, con nuestros semejantes? Estas son situaciones sociales muy características, porque aquí el contexto fobia viene más asociado a una condición social de rechazo, no tanto a odio.
Ok. También se ha fomentado mucho que aquellos que no son iguales a tu contexto pueden ser peligrosos para ti. Situación que ocurre mucho en las migraciones masivas, Sí, en sí. todas esas Bueno, circunstancias. lo que estamos viviendo los mexicanos, porque digo los mexicanos porque nos puede a todos en Estados Unidos en este momento, Exacto. ¿no? Sí, Ujú. y la razón por la que de alguna manera las condiciones sociales han generado este malestar de alguna parte de la población, porque insisto, si es alguna parte de la población, Sí. sí es una condición social que probablemente también no tiene un origen tan similar al de este tipo de fobias. Ok. Porque pues yo no he visto a nadie desmayarse porque vio un mexicano, ¿no? O sea, No. yo no he visto a nadie entrar en en un ataque. Y si lo tuviera, en ese momento empezaríamos a trabajar en por qué. O sea, cuál es la causa que genera que al estar en contacto con ese personaje característicamente distinto a ti, estás respondiendo con ansiedad extrema. Entonces, esta no sería en sí una fobia, sino un rechazo a Sí. un grupo étnico diferente al Sí. tuyo. Sí, sí, digo, insisto, sería fobia Ajá. si generara todo este miedo irracional ante el contacto con ese objeto. Ok. Pero así como esta posición, pues no sé, pues conservadora, americana, por ejemplo, Sí. pues no sería propiamente fóbico. Claro. Doctor, en su experiencia, ¿cuál es la fobia más recurrente de los mexicanos? Mi experiencia, los mexicanos somos muy ansiosos. O sea, se dice que aproximadamente el 30% de los mexicanos hemos estado sometidos a un trastorno de ansiedad a lo largo de la vida. El 12% de mexicanos tenemos alguna clase de fobia. Y de estos, bueno, hay un predominio en mujeres. La parte, digámoslo así, buena de las fobias es que aproximadamente el 20% se resuelven solas, incluso sin ayuda, ¿no? Okay. Mientras más grave es, más ayuda requiere. Las más comunes son aquellas como las fobias, insisto, a las alturas, a los espacios cerrados, a ciertas condiciones en las cuales necesitaría buscar ayuda y probablemente no lo encontraría. A las ratas. Digo, esto es como común, ¿no? La fobia a las ratas, a Las algunos otros arañas. elementos, la fobia a las arañas, a algunos insectos. Ajá. Hay fobias más, pues no sé, poco comunes como a las tortugas o algunos otros tipos de reptiles. Qué interesante platicar con usted, doctor. Ay, muchas gracias. Muchas gracias por esta visita. No, muchas gracias Y por que se invitarme, repita, sí. por favor. Sí. Muchas gracias. Es José Javier Mendoza, él es coordinador de investigación del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Continuamos.